El lenguaje, más que palabras, más que sonidos, es el reflejo de quién eres. En cada sílaba que pronuncias, en cada entonación que usas, hay una historia. Tu voz es un eco de tu pasado, de tu cultura, de las experiencias que te han moldeado. Desde la primera palabra que aprendiste hasta la forma en que expresas tus pensamientos hoy, el lenguaje ha sido el puente entre tu mundo interno y la realidad que te rodea. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que tu voz dice sobre ti? No solo en las palabras que eliges, sino en la forma en que las dices. ¿Hablas con seguridad o con duda? ¿Con firmeza o con suavidad? ¿Refleja tu voz quién eres, o esconde lo que en verdad sientes? Al final, nuestro lenguaje no solo comunica, sino que también nos define. Cada palabra que pronuncias, cada entonación, cada pausa, es una huella de tu identidad. No es solo un medio para comunicarte, sino un reflejo de tu historia, de tus emociones y de la forma en que percibes el mundo. Tu acento puede delatar tu origen, tu elección de palabras puede revelar tu educación, y la manera en que estructuras tus frases puede hablar de tu personalidad, tus miedos o tus aspiraciones. Pero, ¿qué revela realmente? ¿Es tu voz un espejo fiel de quién eres o una máscara que has construido con el tiempo? ¿Hablas como realmente sientes o como crees que debes hablar? A veces, nuestras palabras dicen más de lo que imaginamos, y otras veces, ocultan lo que en verdad queremos expresar. Escuchar tu propia voz es escucharte a ti mismo. ¿Estás listo para descubrir lo que dice de ti? El filósofo Ludwig Wittgenstein sugirió que nuestro mundo está determinado por nuestro lenguaje. Según su visión, los límites de lo que podemos expresar son también los límites de lo que podemos comprender. Pero, ¿y si no solo es el mundo el que se define, sino también nosotros mismos? Nuestra forma de hablar moldea nuestra percepción, influye en nuestras emociones y determina la manera en que los demás nos perciben. No solo usamos el lenguaje para describir la realidad, sino también para construir nuestra identidad. Seríamos los mismos si habláramos otro idioma, si usáramos otras palabras, si nuestra voz tuviera un tono distinto. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es un reflejo de nuestra forma de pensar y de existir. Si el lenguaje cambia, cambiamos nosotros también. Si ampliamos nuestro vocabulario, se expande nuestra forma de ver el mundo. Si modificamos nuestra voz, nuestra entonación, nuestra manera de expresarnos, redefinimos quiénes somos. Tal vez, más que hablar el lenguaje nos habla a nosotros, nos da forma, nos encierra o nos libera. Y en cada palabra que pronunciamos, estamos dibujando los contornos de nuestra propia existencia. Desde el acento que heredas hasta las palabras que eliges, tu forma de hablar es un mapa de tu historia, tu origen, tus experiencias. Cada sonido que emites lleva consigo rastros de tu infancia, de las personas que te rodearon, de los lugares en los que has vivido y de las culturas que han influido en ti. Tu acento puede revelar de dónde vienes, pero también puede transformarse con el tiempo, adaptándose a nuevos entornos, absorbiendo matices de otros mundos. Tus expresiones reflejan no solo tu educación, sino también las emociones y valores que has interiorizado. Incluso el ritmo con el que hablas puede revelar si creciste en una comunidad acelerada y enérgica o en un ambiente pausado y reflexivo. Pero más allá de ser una simple huella del pasado, tu lenguaje es también un testimonio en constante evolución. Cambia con cada conversación, con cada idea nueva que asimilas, con cada idioma o dialecto que aprendes. No es solo un reflejo de quién fuiste, sino también de quién te estás convirtiendo. En cada palabra que eliges, consciente o inconscientemente, estás narrando la historia de tu identidad. Pero no es solo qué dices, sino cómo lo dices. La voz es un canal de emociones, una vibración que puede transmitir seguridad o fragilidad, entusiasmo o apatía, sinceridad o engaño. Más allá del significado de las palabras, es el tono, el ritmo y la intensidad lo que realmente moldea el mensaje. Una misma frase puede ser una declaración firme o una duda disfrazada, dependiendo de cómo se pronuncie. La voz puede ser una máscara que esconde lo que sentimos, un escudo que usamos para proyectar una imagen diferente de nosotros mismos. Puede volverse una armadura en momentos de incertidumbre o una herramienta para persuadir y conquistar a quienes nos escuchan. Pero, al mismo tiempo, es un espejo, refleja nuestro estado emocional, nuestras inseguridades y nuestras intenciones más profundas, a veces sin que siquiera nos demos cuenta. Cuando hablamos, ¿revelamos más de lo que creemos? Un leve titubeo puede delatar nerviosismo, una pausa demasiado larga puede insinuar duda, una entonación firme puede reflejar autoridad o, en algunos casos, arrogancia. ¿Realmente controlamos el mensaje que damos con nuestra voz? ¿O es ella la que habla por nosotros, dejando ver lo que intentamos ocultar? Las investigaciones muestran que el tono de nuestra voz puede determinar cómo nos ven los demás, suena segura o dudosa.
Firme o sumisa. Sin que lo notemos, la forma en que hablamos influye en la confianza que los demás depositan en nosotros, en la autoridad que proyectamos y en la impresión que dejamos en cada interacción. Un tono pausado y estable puede transmitir serenidad y control, mientras que una voz temblorosa puede insinuar inseguridad o miedo. Incluso el volumen con el que hablamos puede marcar la diferencia entre ser percibidos como decididos o como alguien que teme ser escuchado. Pero el impacto de la voz va más allá de la percepción ajena, también moldea la manera en que nos sentimos con nosotros mismos. Estudios han demostrado que adoptar un tono más firme y seguro, incluso cuando no nos sentimos así, puede influir en nuestra propia confianza y en nuestra actitud. Hablar con convicción puede hacernos sentir más convencidos, del mismo modo que sonreír puede generar emociones positivas. Lo que dices moldea la realidad, pero la forma en que lo dices moldea tu imagen. Tu voz puede abrir puertas o cerrarlas, puede inspirar confianza o sembrar dudas. Es una herramienta poderosa que define cómo te relacionas con el mundo y cómo el mundo te percibe. Entonces, la pregunta es, ¿estás usando tu voz a tu favor o en tu contra? Si el lenguaje es la casa del ser, entonces, podemos remodelar nuestra identidad cambiando la forma en que hablamos. Si nuestras palabras construyen la manera en que percibimos el mundo y en que el mundo nos percibe, ¿hasta qué punto modificar nuestro lenguaje puede redefinir quiénes somos? Cambiar la manera en que hablamos no es solo una cuestión estética o técnica, es un proceso profundo que puede alterar nuestra autopercepción y nuestra relación con los demás. Adoptar un nuevo idioma, modificar nuestro acento o elegir conscientemente nuevas expresiones puede ser un acto de reinvención. Algunas personas suavizan su tono para parecer más accesibles, otras fortalecen su voz para proyectar autoridad. Incluso el vocabulario que usamos puede expandir o limitar nuestra visión del mundo. Cuanto más precisas sean nuestras palabras, más matices podremos captar en nuestra realidad. Pero, si podemos transformar nuestra manera de hablar, ¿hasta qué punto podemos transformar nuestra identidad? ¿Somos quienes somos por la forma en que nos expresamos, o hay algo más profundo e inmutable en nosotros? Tal vez el lenguaje sea tanto una casa como una jaula, nos da estructura, nos protege, pero también nos limita. Y si aprendemos a reconstruirlo, tal vez descubramos que nuestra identidad es más flexible de lo que imaginábamos. Los actores lo hacen, los líderes lo perfeccionan, y todos tenemos el poder de moldear nuestra voz para contar la historia que queremos que el mundo escuche. La voz no es solo un sonido, sino una herramienta que puede transformar la percepción que los demás tienen de nosotros. Conscientemente o no, modulamos nuestro tono según el contexto, adoptamos una voz más pausada para inspirar confianza, un ritmo más enérgico para motivar, o un timbre más suave para generar cercanía. Los grandes oradores, desde políticos hasta artistas, entienden que la voz no solo comunica un mensaje, sino que lo refuerza o lo debilita. Un discurso con la misma idea puede ser inspirador o pasar desapercibido, dependiendo de cómo se entregue. La entonación correcta puede hacer que una idea resuene en las emociones de quienes escuchan, mientras que una voz monótona puede hacer que incluso las palabras más poderosas se pierdan en el vacío. Pero este no es un don exclusivo de unos pocos. Todos tenemos la capacidad de moldear nuestra voz, de entrenarla, de hacerla más clara, más segura, más auténtica. No se trata de sonar como otra persona, sino de descubrir el verdadero potencial de nuestra propia voz. Al final, la pregunta no es si nuestra voz puede cambiar, sino si estamos dispuestos a usarla para construir la historia que queremos que el mundo escuche. La próxima vez que hables, detente un segundo. Escucha tu propia voz. No solo las palabras que dices, sino cómo las dices. ¿Es firme o titubeante? ¿Transmite seguridad o duda? ¿Es una voz que impone, que persuade, que inspira, o que se esconde entre murmullos? Nuestra voz es un reflejo de lo que llevamos dentro, de nuestras emociones, de nuestra historia. A veces, sin darnos cuenta, hablamos con el peso de nuestras inseguridades o con la fuerza de nuestras convicciones. En cada entonación se revelan nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras certezas y nuestras dudas. Pregúntate, ¿qué dice realmente sobre ti? ¿Es la voz de la persona que quieres ser? ¿O es la voz de quien todavía teme expresarse con total libertad? Si el lenguaje es la casa del ser, entonces tu voz es el eco de tu identidad. Y si no suena como quisieras, quizás sea momento de descubrir qué historia está contando y, si es necesario, comenzar a escribir una nueva.